Quizás no estás procrastinando, quizás estás obedeciendo o siguiendo ese guión que hace tanto tiempo está programado en tu mente. Una voz que aprendió que exponerte era peligroso, que si no eras el mejor, todo ese esfuerzo no valía la pena, que si no lograbas algo de manera perfecta, pues era mejor no intentarlo. Y lo peor es que estabas convencido de que esa voz eras tú, porque cuando intentas crear algo, cuando intentas trabajar en un proyecto, alzar la mano y ser un poquito disruptivo. Hay como algo dentro de ti que te frena, que te desenfoca, que te bloquea y a veces como ni siquiera tienes claro cuál es esa versión tuya que está al mando, que te está llevando a aplazar las cosas, a tomar malas decisiones, a sobreexigirte a un nivel tan extremo que sabes que terminas reventado. Así que te voy a presentar 3 versiones que habitan dentro de ti, dentro de mí y dentro de todos. El primero ha sido el que ha mandado durante tanto tiempo en nuestra vida, que es el crítico, el que nos dice: "Eso no está listo todavía, te veo tan lento, si no eres el mejor, si no sobresales, si no eres reconocido, pues, ¿para qué lo intentas? Estás viendo tu competencia, el nivel que tiene, y tú quedado. No, pues, que si te muestras vulnerable, ¿qué va a pensar la gente? Te van a juzgar. ¿Estás seguro de lo que vas a decir? ¿Realmente seguro?". Y en ese momento tú te sientes chiquito, te aprietas y quedas como: "¿Qué hago? ¿Será que sí? ¿Será que no?". Y quiero que aclares algo, ese crítico interno no intenta sabotearte, está tratando de protegerte. No quiere que cometas errores, no quiere que fracases, no quieres que pases la vergüenza de la vida, pero lo hace desde una estructura mental que no es la mejor y es la sobreexigencia. Ese eterno inconforme que por más que nos esforcemos, por más que trabajemos, por más que estemos dedicados 24/7 a trabajar en algo, nunca es suficiente. Siempre tenemos esa sensación de me faltó. Y el famoso, y si hubiera, si lo hubiera hecho distinto, si lo hubiera hecho mejor. Y el problema ahí es que no siempre, pues las cosas no van a salir tan perfectas como esperábamos. Pero acá no termina todo. Vámonos a esa segunda versión. Ese niño o esa niña asustado. El que cuando era pequeño aprendió a adaptarse a una serie de conductas. ¿Por qué? Porque le eran funcional, porque lo hacían sentir seguro, o porque se ahorraba un montón de problemas cuando actuaba de esa manera. ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si lo intento y no funciona? Me es más seguro quedarme calladita. No, lo que quiero decir es muy raro, pues a nadie le va a importar. Mejor me alineo con los otros, no digo que no estoy de acuerdo. Esa versión de nosotros es ese niño o esa niña que todavía está asustado, que aprendió que ser muy visible era muy peligroso porque iba a tener la presión y la exigencia, que decir lo que piensas tiene consecuencias y que ahora que intentas lograr algo importante, te susurra como todavía no estamos listos. Esa versión no sabemos si nos quiere ayudar o si es esa parte de nosotros que todavía está tan asustada, que no quiere sentirse vulnerable, que no quiere vivir esas consecuencias, que prefiere quedarse quieta, aunque estar estática no sea la mejor opción. Pero hay una tercera voz, que es como nuestro coach interno, ese que cree en nosotros, ese que nos empuja, ese que nos reconoce, que nos valida, que nos acompaña, pero que es el que menos escuchamos, el que nos está diciendo, arriésguese. Lo peor que le puede pasar es que le vaya mal y si no lo logra, pues nos devolvemos y ajustamos. El que te dice, opina, levanta la mano, equivócate, ya has avanzado un montón, pero puedes seguir mejorando. Y hay una que mi coach interno me dice y es, no necesitas certezas, esas las vas a ir adquiriendo en el camino en la medida que te arriesgas, aprendes, lo logras, te equivocas y vas ajustando. El coach interno sabe que el crítico es muy intenso y sabe que a veces como que te aprieta tanto y te lleva a exigirte a tal nivel que te va a reventar. Y también es muy, muy compasivo con ese niño o esa niña interior que está muerto del susto. Ese es el que va y lo abraza y le dice, tranquilo, ven, vamos a intentar cosas pequeñitas para que no te dé mucho miedo, pero vamos a ir transitando la incomodidad. Porque es que muchísimas veces cuando queremos lograrlo, cuando queremos avanzar y comenzamos a ir paso a pasito y llega la incomodidad y
Miren, es tan común confundir incomodidad con peligro, como es nuevo, como es diferente. Las transiciones, los cambios nos paralizan. De no, como que hasta aquí llego, porque si sigo avanzando, de pronto la cosa se pone muy complicada. Cuando aprendemos a identificar cuál de estas voces es la que está activa, ahí es donde cambian las cosas. Porque aquí pasa algo. El problema no es que existan esas tres versiones dentro de ti. El problema es que no sepas identificar cuál de las tres está al mando, porque no es lo mismo que te guíe esa niña asustada, muerta del susto, que cree que si levanta la mano cuando la profesora pregunta cuánto es 2 más 2 y se equivoca, pues es el fin del mundo, a que sea tu crítico interno diciéndote otra vez la va a embarrar. No está lo suficientemente preparado. Yo sabía que le iba a ir mal. Tú paras, respiras, haces sentir seguro primero a tu cuerpo, porque cuando el cuerpo y el sistema nervioso se sienten en equilibrio, ahí cambian las cosas. Ahí ya entras en modo, venga a ver que soy más valiente y permites que ese coach interno emerja. ¿Qué es importante acá? Entender que estas voces están variando. En algunos momentos está el mando, el hipercrítico, que yo quiero que tú tengas muy claro que la exigencia que te hace no es porque sea malo, es porque quiere que la logres, quiere que hagas las cosas de la manera correcta. Como esos técnicos que vemos, que decimos, y cómo presiona y cómo exige y cómo saca lo mejor de esta persona. Otros no resisten y se rompen. Del otro lado, esa niña, ese niño interno quiere que estés seguro, quiere que te sientas bien, quiere que estés tranquilo, que no te expongas a lo desconocido. Pero cuando tú aprendes intencionalmente a activar ese coach interno, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque logras identificar tus capacidades, tu potencial y cómo te vas direccionando para lograr que el potencial se convierta en expresión, que seas capaz de salir a vivir esa aventura, de crecer, de equivocarte y convertirte en una versión mejorada. Pero bueno, aquí tengo que ponerme neuro un ratico y es decirte que la voz que más escuchas es la que más has entrenado. Acuérdate que con la neuroplasticidad lo que repites se convierte en tu modo básico de operación. Tu cerebro no le importa que seas feliz, no le importa que seas exitoso, no prioriza que alcances tus metas. Él solo prioriza dos cosas, lo seguro y lo que has repetido muchas veces, lo que tienes automatizados. Y muchas veces cuando te has dicho una y otra vez que tienes que ser perfecto, que tienes que lograrlo, y paras y dices, venga, ¿y yo de dónde fue que saqué esta idea? Algunos la tenemos clarísima y sabemos cuándo, dónde y en qué momento se dio la situación. Otros no han llegado a ese nivel y aunque sienten la incomodidad y quieren salir de ahí y dicen, como dije yo, voy a renunciar a los perfeccionistas anónimos, todavía no entienden por dónde la ruta y cómo es el camino. Entonces, a veces tenemos como lecciones que se grabaron tan profundamente en nuestra mente que se vuelven automáticas. Los ganglios basales en lo más profundo de nuestro cerebro se acostumbran a repetir conductas como amarrarnos los zapatos, montar en la bici. Y cuando tú intentas hacer algo distinto, automáticamente te dicen, un momentico, esto es peligroso, no estás preparado, y si te va mal. Y aquí viene algo que quiero que lo tengas como muy presente. Muchas veces no nos está frenando la falta de capacidad, de conocimiento ni de talento. Nos está frenando una versión de nosotros mismos que todavía cree que seguir repitiendo los mismos patrones es lo seguro. Porque crecer duele, porque aprender cosas nuevas incomoda, porque transformarnos es difícil, es complejo. Si esto fuera fácil, todo el mundo lo haría. Pero piensa en esto, piensa en lo que te acabo de decir. ¿Cuántas veces tú has querido cambiar algo? No, voy a dejar de procrastinar, voy a hacer ejercicio, voy a bajarle al azúcar, voy a leer más, voy a aprender de inglés, voy a aprender de inteligencia artificial, pero dentro de ti sientes como si estuvieras atado y no pudieras moverte. Entonces, cuando tú comienzas en ese punto cero de amplificar la conciencia, de identificar cuál de estas 3 voces me está hablando, no para que la elimines, no se van. Ojalá se fueran, ya les habríamos hecho un exorcismo y nos quedamos solo con ese coach interior que está ahí haciéndonos fuercita.
Yo creo que tenemos que entendernos más. Y algo en lo que sigo trabajando todos los días es en ser más compasiva conmigo. ¿Por qué? Porque es que ese hipercrítico ha mandado en mi cabeza 46 años y tiene unos poderes increíbles. Cuando me voy a atrever a hacer algo, él sale y dice, te falta, no estás lista, hay que estudiar más, hay que esforzarte más. Y comienza a sacar las comparaciones de, esta persona está haciendo esto, 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 ¿cómo lo vas a hacer mejor? Y muchas veces en la vida no tengo la respuesta. Y eso nos paraliza con diferentes modos. Parálisis por análisis, algo que yo llamo la procrastudiación, que nos vamos y estudiamos y leemos, investigamos, profundizamos y nunca damos ese gran salto porque no estamos convencidos de que estamos preparados para hacer las cosas. Entonces, ¿qué es importante aquí? Cada una de estas voces tiene un rol importante en nuestras vidas. El crítico nos protege de ser complacientes, de ser mediocres, de no esforzarnos. Este niño o esta niña asustada del daño, de ser exageradamente vulnerables y permitir que las situaciones, las personas lleguen a nuestras vidas y nos lastimen. Y el coach interno te protege de rendirte. Está ahí para motivarte, para decirte un 1%, un paso más, un esfuerzo más. El problema es que cuando una sola de estas voces te dirige, pues no logras crecer y transformarte. Si te puedo dejar como algo para que profundices en este tema y te quedes como cuestionándote lo que hemos estado hablando aquí es, identifica esta semana en qué momentos se activa cada una de estas voces. El momento exacto te permite, uno, preguntarte, ¿necesito que se active como este exigente? Porque hay momentos de exigirnos. Cuando estás en el gimnasio, hiciste 3 rondas y ya no puedes más, y sale ahí ese exigente y te dice, una más. Y la haces, súper. No con lucha, no con sobreesfuerzo, no volviéndonos intensos y diciendo, toca hacer 10 series. Venga, si hoy le dio para 3 y las hizo consciente, con ganas, enfocado, dando el mejor esfuerzo, súper. Con compasión. Hay que trabajarle mucho a la compasión, mucho. No es que me lo esté repitiendo a mí misma para que se me grabe. Tenemos que trabajar mucho ahí. Porque es que cuando ese crítico tiene el 80% de tu cabeza, no saboreas los logros, haces cosas increíbles, avanzas, transformas, aportas. Y bueno, acabo de decir una cosa, si ustedes se identifican con esto que yo les estoy contando, necesito que me dejen el comentario en YouTube o en Spotify o donde escuchen el podcast de, ¿les ha pasado que logren algo y que desde afuera la gente diga, súper bien, pero que nos sintamos con esa sensación de, sí, siguiente, muy bien. Entonces vamos corriendo detrás de la siguiente meta, como que no paramos a saborear el momento. Ahí tienes que parar, respirar profundamente y decirte, muy bien, lo logré, lo hice, me esforcé, me lo merezco. Porque es que entre más alto el nivel de ser críticos, más bajita la capacidad de reconocernos, más bajita la capacidad de saborear el momento y de sentirnos merecedores. Porque siempre estamos corriendo detrás de la siguiente tarea, detrás de la siguiente meta. Y te entiendo completamente, porque esto me ha pasado solo 1 millón de veces. Aquí el parar y decir, a ver, ¿cuál fue el papel del crítico en medio de este logro? Si de repente me hizo ver dónde podía mejorar, querido crítico, entiendo que intentas protegerme, pero el control lo tengo yo y a ti te voy a dar este 20%. Juegue con este 20%, muéstreme en ese 20% donde hay que mejorar. Mira que no te estás diciendo bobadas, no te estás diciendo mentiras. Estás diciendo, hey, tengo claro que esta parte de ser crítico, constructivo, activo, proactivo, orientado al logro, me sirve. Que darnos cuenta que lo que pasa dentro de nuestro cerebro es fascinante, es algo increíble, es neurobiología. Tu cerebro va a priorizar lo familiar, porque lo familiar es seguro. Por eso muchas veces repetimos conductas que no nos sirven. Repetimos comportamientos que sabemos que no nos llevan hacia donde queremos ir. Por eso ese crítico le creemos tanto, porque de repente, por formación, por el deporte, por las relaciones, yo por ejemplo me formé en karate y cuando uno entrena un arte marcial, tiene claro que hay que ser mejor cada vez. Incluso en karate hay una filosofía que se llama el Dojo-kun, que es como los principios que rigen la vida de los karatecas. Y cuando tú has sido karateca, por muchos años, eso se vuelve parte del ADN. Y una de ellas dice, busco la perfección del carácter.
cómo soy mejor, cómo me exijo, cómo avanzo. Pero en ese momento, ya cuando uno está en la adultescencia, para y dice, ¿cómo le bajo un poquito el volumen? ¿Cómo quiero ser excelente? ¿Cómo quiero ser amable, generosa, inteligente? Pero no en un nivel 15 que me reviente, pero sí en un nivel justo que me permita estar en mejora continua. Por eso esa niña asustada se siente tan real, porque muchas veces tuvimos que ocultarnos, muchas veces tuvimos que quedarnos callados, muchas veces tuvimos que parar y decir, de repente soltar el control era lo más inteligente. Cuando ignoramos a ese coach interno, a ese ser auténtico que está ahí para decirte, podemos crecer, tú tienes el control, tú decides cuáles de estos programas vas a mantener en tu mente y cuáles nos sentamos a reprogramar. Ahí es donde las cosas cambian, porque tu cerebro puede hacer neuroplasticidad positiva o negativa. Cada vez que estás haciendo algo diferente de una manera consciente, de una manera intencionada, cada vez que te descubres diciéndote cualquier cosa, soy malísima para, soy el peor en, y tú paras, hey, respiras, y vuelves al presente y dices, es que ya no quiero creer esto, es que me resisto a seguir cargando con todos estos pensamientos que en la segunda parte de mi vida, de aquí en adelante, en este momento, ya no quiero identificar. Ahí comienzas un tejido espectacular porque comienzas a crear una nueva red neuronal. Se trazan nuevas rutas, la nueva opción se vuelve cada vez más automática. Cada vez que te descubres diciendo, me estoy autosaboteando, paro, respiro y redireccionando como si fuera Waze, tu cerebro comienza a cambiar. Y aquí no estamos hablando de motivación, estamos hablando de neurobiología, de hacerte cargo, de convertirte en un neurolíder, que es importantísimo, pues darnos cuenta cómo habla cada uno de los tres, qué palabras usa, cuál es el tono, e incluso qué tanto genera respuestas físicas. Cuando estás en modo hipercrítico, ¿qué pasa? Te tensionas, frunces el ceño, incluso bruxas despierto. Entonces, revísalo. Estás a punto de mandar el informe, estás a punto de publicar algo, estás a punto de intentar algo diferente. ¿Qué pasa con tu cuerpo? ¿Cómo está tu respiración? Rítmica, tranquila, agitada, hiperventilada. Y te voy a dar el secreto de la vida. Siente tu corazón. Haz interocepción. ¿Cómo está latiendo ese corazoncito? Rítmico y tranquilo, aceleradísimo, más lento, porque cuando estamos en modo hipercrítico, como disparamos el cortisol y la adrenalina, tú estás acelerado, ya, tengo que lograrlo. Cuando estás asustado, te sientes más chiquito, te contraes, e incluso puede que la voz baje. Cuando estás en modo coach interno, sin miedo al éxito, te expandes, sonríes, te sientes con energía. Y no estoy diciendo que sea fácil. Puedes estar ante el proyecto más duro, puedes estar ante la exigencia más elevada, pero sientes que puedes. Se activa una de las emociones que más me gusta y es sentirte retado. Entonces yo quiero que hagas un ejercicio, que seas capaz de identificar cuál de estas voces está hablando. Entonces te voy a contar el ejercicio que cambió todo para mí y que incluso está dentro de mi libro Créelo, créalo, que es un- una guía para salir del autosabotaje y reprogramar tus patrones. Entonces te lo voy a compartir. Cuando pienses en esa meta, en eso que quieres hacer, en ese proyecto, empieza a observarte. ¿Cuál es el primer mensaje que aparece en tu mente? Ese diálogo interno. ¿Qué te dices? ¿Cuál es esa frase automática que surge? ¿Por qué esa frase? Que de repente dices, voy a hacer una propuesta de algo innovador en mi empresa y surge en automático. ¿Y si te va mal? ¿Y si no lo logras? ¿No crees que Peranito es más hábil en ese tema que tú? No, no estás lo suficientemente preparado. Como decimos nosotros los paisas, te falta pelo pa'l moño. En ese momento tienes que parar y decir, ¿por qué estoy pensando esto? Ahí generas metacognición, observas el contenido de la mente. ¿Por qué me estoy diciendo esto? Y si me lo creo, ¿hacia dónde me va a llevar? ¿Me va a llevar a un lugar en el que yo quiero estar? ¿Me va a permitir crecer, transformarme? ¿O por el contrario, se va a convertir en un autosabotaje? Y aquí tú vas ya profundizando, no es que ya eres un neurolíder. A ver, esto será una memoria emocional automatizada que me está diciendo que no puedo, que no soy capaz. ¿Será que es esa voz hipercrítica que otra vez viene a colocarme una barrera que no me permite avanzar? ¿O este fue el guión que escribieron para mí cuando estaba chiquita, que de repente te dijeron que calladito te ves más bonito, que no eres bueno para tal cosa, que no sirves, que no lo logras?
y que lo automatizaste y sigues repitiendo un guión que ya no te sirve. Paso 2, que diferenciar las voces en tiempo real. Cuando escuchas esa frase automática en tu cabeza, pregúntate, ¿quién está hablando? ¿El hipercrítico? ¿El niño o la niña asustada? ¿O mi autocoach, mi coach interno? Cuando empiezas a identificar esto, logras tener más control. Incluso hay una parte profunda del ejercicio que puedes hacer y es, tomas una libreta y con la pluma de tu preferencia o con un lapicerito, vas y escribes frases que diría el crítico. No puedes, no sirves, eres malo, te va a ir mal, no te arriesgues. Haces otra columna. ¿Cuáles serían como las expresiones habituales de esa niña asustada o de ese niño asustado? Y la tercera, ¿qué diría mi coach interno? Ay, bueno, hay personas que a ese coach interno le ponen un cargo más bonito, eso ya es al gusto del consumidor. Hay una de mis coaches que le puso mi guía interno y yo dije, ¿qué es esto tan hermoso? Entonces tú le colocas el nombre que tú quieres. ¿Cómo vas a saber qué es ese guía interno o ese coach interno? Porque no te grita, porque no te exige, porque no hace énfasis en lo que vas mal, en que te dice un paso a la vez, cómo vas a ayudar a otros, cómo lo que estás haciendo no solo te beneficia a ti, sino a las personas que te rodean, cómo te ayuda ya. Tú puedes tolerar la incomodidad, tú puedes avanzar, puedes equivocar y sacar lecciones. Y pues esto es algo que normalmente uno no escucha que la gente le diga, y es que el crítico nos ha ayudado a llegar hasta donde estamos. Crítico querido, muchas gracias, un placer haberte conocido, te rebajo el sueldo y el trabajo, solamente vas a tener un 20% de opinión en esta mesa que nos sentamos a dirigir mi vida. Pero muchas veces lo que creemos que es determinación, perseverancia, es miedo disfrazado. Miren, hace muchos años, yo siempre he contado esta historia. Cuando yo estaba escribiendo el primer libro, yo no, soy súper perfeccionista, dedicada, disciplinada. Estaba muerta del susto, por eso me demoré tanto escribiéndolo, por eso no avanzaba, por eso sentía que tenía que estar ajustándolo, cambiándole, poniéndole. Porque el perfeccionismo hace que el miedo se vea más pro, te veas mucho más wow, cuando realmente estamos muertos del susto. Bueno, pero ahora viene la parte 3 del ejercicio, la más difícil, porque es la más profunda, pero es donde vas a ver la transformación. Tenemos, en el libro hablamos de 3 versiones, tu yo actual, tu yo temido y tu yo ideal. Tu yo actual, ya puedes y escribas. A ver, ¿quién soy en este momento? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué soy bueno? ¿Qué habilidades? ¿Qué dones? ¿Qué talentos? ¿Qué cosas? ¿Qué es lo que hay acá? Y después, ¿qué me detiene? La idea es que escribas sin censura, sin vergüenza, la verdad de lo que eres y dónde estás en este momento. Eso se llama el yo actual. Después te vas y escribes el yo temido, el peor de tus miedos hecho realidad, el monstruo que vive debajo de la cama. ¿Qué pasa si te arriesgas a dar esa opinión, a proponer ese proyecto, a hacer ese post, a dar ese comentario? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te va mal? ¿Cuál sería ese peor escenario de tu vida y cómo lo afrontarías? Porque no solamente es mostrarle al cerebro todo lo que puede salir mal, es decirle, si esto se va así de mal como yo creo, tranquilo, que tengo paso uno, dos y tres para transitarlo, para avanzar, para recorrerlo. Porque es tan importante escribir el peor escenario, porque cuando tú lo haces, deja de tener ese poder increíble y se vuelve más real, se vuelve más manejable. Bueno, si lo peor de todo esto es que me quede sin empleo, ¿qué hago? Emprendo, busco otro trabajo, como que tú mismo te generas esa calma y me encanta esa palabra de la neurociencia, te dices, tengo agencia, tengo capacidad de enfrentar este coco tan temido. Y la parte 3 es tu yo ideal, hacia dónde quieres ir. No el superhéroe y la superheroína, no, esa versión de ti que se permite ser honesta, que se permite ser vulnerable, que se permite arriesgarse. Y ahí hay que pensar en cómo habla, cómo actúa, cómo se siente en su cuerpo, qué hace diferente del yo actual y del yo temido. Una vez que tienes estos tres escritos, tienes algo mágico. Ahí tienes el mapa visual de dónde estás, que es tu punto de partida, hacia dónde tienes temor de ir o de estar, y cuál es ese mundo ideal, cuál es ese yo mejorado, cuál es esa versión tuya que realmente quieres ser, que quieres transitar y que te pertenece a ti. Ahí es donde nos toca como ser valientes.
Y aquí te quiero dejar algunas preguntas para que te las contestes, pero apenas las contestes, vienes y me calificas el podcast. Aquí, sin mentiras, estas son tuyas. ¿Cuándo fue la última vez que el crítico te detuvo? Que te habló tan duro, que te mostró tantas películas de terror, tantos escenarios siniestros, que te paralizaste, que te perdiste. ¿Qué intentabas hacer? ¿Qué habría pasado si no le hubieras creído? Toma dos. ¿Cuándo fue la última vez que esa niña asustada te ganó? ¿Qué decidiste no decir? ¿Cómo te sentiste después? Y algo como interesante de preguntarnos es, ¿qué necesita ella? Necesita que la cuide, necesita que le permita salir, jugar, divertirse, hacer cosas nuevas. ¿Y cuándo fue la última vez que escuchaste ese coach interno, ese guía interno? ¿Qué cosas te está diciendo, murmurando por ahí que tú de repente no estás escuchando? Muchas veces decimos señales del universo. Y es que el SARA, el sistema activador reticular ascendente, el coach interno o el guía interno tiene un poder ahí porque te empieza a mostrar cositas para que tú logres centrarte y avanzar. Las respuestas no son para mí, las respuestas son para ti. Estas preguntas son la llave. Tú decides si quieres abrir esa caja. Lo que te puedo decir con todo el amor del mundo es, una vez que tú abres ese espacio de tu mente, que tú amplías esa capacidad de hacer metacognición, de bajar un poquito más profundo en lo que tú realmente eres, sientes y piensas, la vida cambia. Porque es que aquí está lo que yo descubrí cuando empecé a hacerme como preguntas más chéveres. Yo no logro mis metas porque no creo en mí en abstracto. Si yo digo, no, es que tengo 500 frases y voy y me las digo en el espejo, eso se queda por acá muy arribita. Eso no logra entrar a las entrañas, a lo profundo de tu ser. Cuando tú eres capaz de parar y decir, ¿cómo me hablo y quién está al mando de mi diálogo interno para conducir como el barco de mi vida? Ahí es donde las cosas cambian. Cuando somos capaces de decir, es muy incómodo, pero vamos a atravesar la incomodidad. Así que escucha más esa voz sabia que está dentro de ti, que todos tenemos, que no solamente te exige, sino que te respalda. Y algo importante aquí es crecer un micropaso a la vez. Quizás transformarnos no es eliminar todas estas voces, es aprender a quién le vas a entregar el control de tu vida, en qué momento. Ese crítico puede estar ahí vigilando, pero hey, deme feedback, pero usted no está al mando. Esta niña asustada te puede dar señales de en dónde hay que trabajar más. Y nuestro coach interno, le vamos a entregar el volante y le decimos, escuchémonos todos y vamos a direccionar nuestra vida hacia este mundo que queremos vivir. Cosas importantes que quiero que recuerdes, la voz que domina tu vida, la que más suena allí, no necesariamente es la mejor. Puede ser esa programación interna que necesitas procesar. Pero lo más bonito acá es que no estás solo, no estás sola, somos millones de personas en el mundo que estamos transitando lo mismo, que estamos queriendo vivir mejor, estar más conscientes y generarle valor a la humanidad. Y por eso estoy aquí grabando este capítulo de Brain Skills, el podcast que hemos hecho con tanto amor y en el que quiero pedirte algo. Quiero que seas el embajador o la embajadora del podcast, porque toda esta dedicación, si tú vas y miras todos estos 200 episodios y más que hay hacia atrás, tienes tesoros. Tenemos unos invitados de lujísimo, tenemos personas con unos conocimientos increíbles que si logramos hacer que el mensaje llegue a otras personas, como tantos me han escrito, les vamos a estar ayudando. Gracias por estar aquí, gracias por hacer parte de Brain Skills. Y aquí tengo un regalo para los que llegaron hasta el final del episodio. El 21 de mayo voy a dictar un taller sin costo para ustedes. En la descripción del podcast les voy a dejar el enlace para que se inscriban y vengan a entender cómo podemos cambiar el modo de la mente con un taller en vivo conmigo, con todo el amor del mundo para ustedes. Gracias a todas las personas que nos siguen desde Instagram, esos 100,000 seguidores que con tanto amor llegaron allí. Los esperamos acá en YouTube. @soy Blancameri, donde tenemos podcast, donde tenemos audioguías, donde siempre estamos creando contenidos para que crezcamos juntos. Y a ustedes que nos ven desde YouTube o nos ven desde Spotify o cualquier otra plataforma de podcast, recuerden suscribirse, calificarnos y dejarnos el comentario para que nuestro mensaje llegue a miles de personas. Les mando un abrazo muy grande. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio. Chao.